Bueno, entonces vamos a ver entonces algunas cositas que nos quedaron colgadas que aparecen para el tema este. Una muy importante es el concepto de sucesión, ¿sí? Eh, Fíjense que eh, vamos a definir una sucesión como una función de condominio en el conjunto de los números naturales y conjunto imagen son los números reales. Esto significa que a un número natural le estamos asignando como imagen un número real, y lo que nos va dando los naturales en realidad son el orden en el cual estamos nombrando a la sucesión. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos abajo. Si el término xn de la sucesión es n al cubo, eso significa que f de 1 es 1, f de 2 es 8, f de 3 es 27. ¿Sí? O sea, la imagen de 3 es 27, pero a la vez 27 ocupa el tercer lugar en el término de la sucesión. Entonces es importante, uno siempre anda trabajando con sucesiones. De hecho, los números naturales es una sucesión muy natural, ¿sí? Donde a, a cada número natural le asignamos a sí mismo, y eso nos da la sucesión de los números naturales. Eh, en general, vamos a entender a las sucesiones eh, como funciones de todos los naturales en los reales. Después se pueden trabajar con sucesiones finitas, pero también se pueden entender como parte de estas cuando las imágenes a partir de un cierto valor valen todas cero, por ejemplo. Entonces, cualquier sucesión, sea finita o infinita, cabe dentro de esta definición. Acá también es interesante el ejemplo 2, donde fíjense que se ve bien que las imágenes no son números naturales. Las imágenes son números reales, en este caso racionales, por ejemplo, pero f de 1 es 3, f de 2 es 5 medios, f de 3 es 7 tercios, y así siguiente. Entonces, cuando tengan que probar ejercicios donde probar que el término general de una sucesión es tal y tal, por ejemplo, eso significa que hay que probarlo por inducción. Entonces, algunas sucesiones tienen nombres especiales, como las progresiones aritméticas, ¿sí? Donde tenemos un número a que viene a ser la base y un número r que se lo conoce como razón, que significa a partir de un cierto número fijo le voy agregando n veces la razón. Eso, por ejemplo, si parto de 4 y voy sumando siempre, tengo que cambiar de herramienta. Si parto de 4 y voy sumando 3, fíjense que obtengo esta sucesión aritmética, que en realidad la estoy utilizando de una manera diferente a como la definí acá, porque fui sumando 3 en cada paso. Pero eso significa lo mismo que, o sea, para pasar de este a este, sube para pasar del término 1 al término 4, sumé 3 veces el 3, ¿sí? Entonces, a veces las sucesiones también es importante entender que se trabajan sobre los números naturales agregándoles el cero, ¿sí? Entonces muchas sucesiones por ahí empiezan en cero, y ahí es donde aparecen estas, o sea, depende de cómo uno escribe ese índice, eh, empieza en 4 o empieza, este término es n menos tantas veces 3, es
n-1 o n, depende de lo que uno esté armando. Sí, no sé. Ah, es que no, yo no veo, me tienen que avisar ustedes. Franco, ¿querés preguntar algo? Claro, sí, eso, porque me di cuenta ahí cuando estaba haciendo el ejemplo que justamente no me daba la cuenta. Pero eh, hay que mirar un poquito y corregir el subíndice, que puede ser que empecemos con n igual a 0 o con n igual a 1, y ahí es donde encajan bien las cosas. O sea, esto hay que tener un poquito de cuidado, porque el primero y el último término de una sucesión, si llega a ser finita, pueden tener un tratamiento especial, y de hecho lo vamos a ver hoy, que vamos a terminar de mirar un poquito lo del binomio de Newton, donde vamos a hacer cambio de índices y esas cosas que conviene tener en cuenta que puede suceder, digamos. Eh, bueno, vamos entonces a la siguiente, que muestra, por ejemplo, los múltiplos de un número real C, y esto está sacado de Sánchez, y lo que muestra es cómo poder escribir la escala del 5, por ejemplo, en función de estas definiciones inductivas, donde uno da el paso 1, ¿sí? Y cuenta cómo se construye el término n más 1 en función del término anterior. Entonces, cuando tenemos este tipo de definición, decimos que tenemos una definición inductiva, ¿sí? Y hay que comprobar que esta forma de definir y la otra forma de definir, donde estamos diciendo que cada término xn es n veces c, son estas dos formas de definir son coincidentes. Por eso es que hacemos esta demostración acá, ¿sí? Que tenemos que mirar que, bueno, el primer término hay que comprobarlo usando inducción, ¿no? Entonces, el primer paso es ver que si definimos, bueno, acá tendría que, para que quede igual la notación, poner b sub n, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que si definimos los términos en función de a sub n con la definición inductiva, o la definimos en términos de b sub n con este producto, estas dos cosas coinciden. Por empezar, cuando miramos b sub 1, en esta definición esto nos da 1 por c, con lo cual es c, y cuando miramos esta definición nos dice que a sub 1 vale c, con lo cual p de 1 es verdadero, ¿sí? Entonces hacemos el paso inductivo, y ¿qué nos dice el paso inductivo? Que eh, b sub k más 1 lo vamos a obtener haciendo n, acá faltaría un pasito, ¿no? N más 1 por c, pero esto es n por c más c, que es b sub n más c, que es lo que dice acá. O sea, está faltando este pasito acá. Y vamos a la definición. Usamos la hipótesis inductiva acá, que b sub k y a sub k son iguales, y entonces sumamos c y vemos que esto es a sub k más 1. Entonces lo que hemos probado es eh, eh, que este conjunto es inductivo, y para todo n, b sub n y a sub n coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de escribir definiciones de manera inductiva es muy útil, y por ejemplo, bueno, acá tenemos, vamos a mirar un poquitito los primeros términos de esta sucesión, que está definida de manera inductiva, donde el primer término es 1, ¿sí? La notación acá abajo del x1, x2, x3, x4, hay un problema de edición en Jamboard que no pone subíndices, así que, bueno, supongan que está puesto el subíndice. En el segundo tendríamos que mirar a 1, sumarle 2. Entonces,
este es 3, pero lo podríamos escribir acá, que es 1 más 2. Este va a ser al término anterior, que es 3, sumarle 3, pero esto es 1 más 2 más 3. ¿Sí? El término 4 es al anterior, que es 6, sumarle 4. Y esto es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo con esta definición recursiva o inductiva, es más bien inductiva, es recursiva también, pero la palabra recursiva la dejamos para un poquito más especial todavía. Ahora estamos viendo las inductivas, que vendrían a ser las definiciones de este tipo más fáciles posibles, y vemos que esto corresponde a que xn sea la suma de los primeros n números naturales, que sabíamos que era n por n más 1 sobre 2, porque lo teníamos probado de antes, como habíamos hecho en quehacer matemático, por ejemplo, que no lo habíamos demostrado, pero sí habíamos justificado de varias maneras. Ahora estamos en condiciones de demostrar, porque probablemente está en el práctico también, o lo usé yo también de ejemplo cuando mostramos los conjuntos inductivos. ¿Sí? Entonces fíjense que bueno, habría que hacer, como hicimos en el ejemplo anterior, demostrar que coinciden las dos definiciones, me están dando la misma sucesión. ¿Sí? Esta cuestión de hacer definiciones inductivas, estoy un poquito cerrando cosas que ya fuimos usando en realidad, porque el símbolo de sumatoria se puede también definir de esta manera inductiva, ¿sí? Porque si definimos que el primer término de una sumatoria, cuando sumamos un solo término, vale ese número a sub 1, y cuando vamos sumando el término n más 1, significa agarrar el término anterior y sumarle a sub n más 1, entonces lo que obtenemos es que x2 es a1 más a2, x3 es a1 más a2 más a3, ¿sí? Entonces, en general, podemos escribir que xn es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los a sub i, y eso dicho de manera inductiva se escribe de esta forma. Definimos que la sumatoria de un solo término es a sub 1, y a la sumatoria, cuando le agregamos un término, vemos que consiste en sumar todos los términos hasta el anterior al último, y a ese sumarle el último. Entonces esto nos da una definición inductiva de sumatoria que es útil y que también ya la hemos estado utilizando, y lo mismo hacemos con primero vamos a mirar un poquito algunas propiedades que tiene la sumatoria, ¿sí? Que todas estas propiedades se demuestran por inducción. O sea que hay que comprobar P de 1, proponer la hipótesis inductiva y ver si es cierto que P de K implica P de K más 1. ¿Sí? Si logramos de la hipótesis inductiva para n mostrar que también es válido para n más 1, entonces nuestra proposición P vale para todos los números naturales. Entonces, en particular, solamente acá no voy a hacer las demostraciones, pero vamos a mirar un poquito de qué se trata. Cuando estamos sumando términos, podemos separar las sumatorias, ¿sí? Cuando todos los términos de la sumatoria están multiplicados por A, por la propiedad distributiva se puede sacar factor común A, ¿sí? De todas maneras, la forma de demostrar estas propiedades es vuelta, mostrar P de 1, proponer la hipótesis inductiva para n y ver que a partir de ahí podemos encontrar que también es válido para n más 1. ¿Sí? Acá tenemos una interesante, que es
simplemente no se demuestra por inducción, sino usando la primera, ¿sí? Porque fíjense que lo que se está haciendo es en cada término de la sumatoria se le es la suma de un número real con diferencia del anterior. Entonces, esto se conoce como suma telescópica, ¿sí? Y los que sobreviven son simplemente el primero y el último término, porque todos perdón, el último restándole el primer término, porque todos los que están en el medio aparecieron una vez en la suma positivos y una vez apareció su opuesto, con lo cual se fueron cancelando y los que terminan quedando son el último término y el primero que aparece una sola vez restando, ¿sí? Entonces este se conoce como suma telescópica, eh, justamente porque el telescopio cuando se aplasta queda más chiquitito, digamos. Acá hay una cuestión de índices que también vamos a ir eh, mirando y que es útil, es un cambio de índices. Fíjense que acá escribimos en vez de u sub i m menos i más 1, porque esto es cuando hacemos cuando i vale 1, menos 1 con más 1 menos 1 con más 1 se van cancelando y entonces lo que obtengo es el término 1, ¿sí? Porque el término u sub m es como que voy al revés, ¿sí? Esto es sumar u sub m más u sub m menos 1 más u sub m menos 2, o sea, esta es como que va para allá y esta como que va para allá, pero terminan sumando las mismas cosas, ¿sí? Y después tenemos esta, que la vamos a usar ahora para demostrar el, lo del binomio de Newton. Fíjense que acá estamos llegando hasta el término R más M, ¿sí? Y podemos separar entonces, usando la propiedad 4, todos los R primeros términos, desde i igual a 1 hasta R, porque esta es la parte esta de la sumatoria. Y esta parte de acá, la empezamos de nuevo desde 1, ¿sí? Pero fíjense que el primer término de nuestra sumatoria va a ser R más 1. El segundo término va a ser R más 2 y así hasta que lleguemos a M, con lo cual es lo mismo tener esta suma que esta separada en dos con distintas maneras de escribirlo, porque la sucesión que estamos sumando estamos indicando sus índices de manera distinta, pero estamos sumando lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, estas propiedades las necesitamos más que nada para ver lo del binomio de Newton, que lo vamos a ver enseguida. Ahora miremos también que el símbolo de productoria, así como el de sumatoria, también se puede definir en términos inductivos, dando, cuando multiplicamos con este símbolo de sumatoria desde igual a 1 hasta 1, ese valor es simplemente el primer factor que estamos haciendo. Fíjense que esto, tanto en este producto como en la suma, me extiende la noción de producto en este caso, porque estoy pensando en el producto de un solo término, cuando la idea de producto es que multiplico dos cosas, ¿no? Entonces es como darle un carácter un poquitito más extendido a la posibilidad de hacer el producto. Fíjense entonces que i sub 2 correspondería a multiplicar a sub 2 por el primero, i sub 3 correspondería a multiplicar a sub 3 por i sub 2, pero esto era a sub 1 por a sub 2, entonces la productoria lo que me está diciendo es que tengo que multiplicar todos los a sub i desde el término 1 hasta el término n, y vemos que
lo podemos definir entonces de manera inductiva, pero lo más interesante es que el factorial de un número lo podemos eh, expresar de cualquiera de las dos maneras, usando la productoria de todos los números desde el 1 hasta el n, o de manera recursiva o inductiva, pensando que tenemos que definir el factorial de 1, ¿sí? Y el factorial de n más 1 lo podemos obtener multiplicando el factorial de n por n más 1. Recuerden también que habíamos agregado el otro día a partir de Gentile la definición de que 0 factorial vale 1, y eso es necesario porque cuando trabajamos con los números combinatorios, hay veces que necesitamos que este valor sea 0 y hay veces que también necesitamos que este valor sea 0. O sea, los números combinatorios se están, los estamos trabajando en n0, ¿sí? Bueno, pasemos entonces a una sucesión interesante y que también introduce lo que yo les contaba de la recursividad. Creo que es bastante conocida la sucesión de Fibonacci. Yo les puse en la PEDCO un videíto de divulgación de Eduardo Sáenz de Cabezón, en donde también cuenta a partir de los antecesores de las abejas, cuántos antecesores tiene un zángano, creo que es lo que él propone, y entonces se va creando la sucesión de Fibonacci. También esta sucesión es conocida como la sucesión de los conejos, porque si uno tiene una pareja de conejos, en el primer mes no se puede reproducir, entonces sigue teniendo una pareja, pero al segundo mes esa pareja tuvo un hijito, y al tercer mes ya esa pareja vuelve a tener un hijito, pero la otra pareja no vuelven a tener una pareja, y la segunda pareja en el primer mes no puede reproducirse, pero en el segundo sí. Entonces se van sumando las cosas, y es una sucesión que aparece en muchos fenómenos relacionados con la naturaleza, ¿sí? Crecimiento de plantas suculentas que van en espiral, o del girasol, o de algún tipo de cosas, que es muy interesante relacionar la sucesión de Fibonacci con cuestiones que tienen que ver con la biología sobre todo, y también con el arte, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de diferente con lo que estuvimos viendo antes? Que necesitamos definir dos términos, el término 0 y el término 1. En este caso, yo, como les conté, en realidad lo estaba pensando a partir de los naturales, pero da más o menos lo mismo. Lo que importa es que el tercer término ya se crea en función de los dos anteriores, ¿sí? Por eso es que acá el tercer término lo hacemos sumando 0 y 1 y obtenemos el 1. El cuarto término lo hacemos sumando 1 y 1 y obtenemos el 2. Entonces fíjense que es un poquito más complicada que las que veníamos haciendo antes, porque recurre a utilizar instancias anteriores de los términos de la sucesión para definir el término siguiente. Esto da lugar a un montón de definiciones y a toda una teoría matemática que es la recursividad, ¿sí? Y que se torna bastante más compleja que simplemente la inducción, pero se resuelve todo con inducción. Igual, van a aparecer, si tienen algo de idea de computación, por ejemplo, se distingue entre problemas que son simplemente recursivos y problemas que tienen recursividad compleja. Los problemas que tienen recursividad compleja
en computación lo que hacen es llamarse a sí mismos para solucionar el problema. Entonces, en realidad acá está pasando algo parecido, porque para indicar el término K más 1 recurro a la construcción de los términos anteriores. ¿Sí? Bien, entonces esto es un poquito anecdótico como lo estamos tratando acá. Siempre aparece mucho y en un montón de lados. Acá les dejé un ejercicio sacado del PUDU donde fíjense que estaríamos viendo que los términos de la sucesión de Fibonacci también se pueden definir de una manera general, ¿sí? Un poco complicada, digamos, pero cualquier término se puede. Este es el término general de la sucesión de Fibonacci. Entonces el ejercicio sería probar que la sucesión dada de esta manera, vamos a ponerle B, o dada de esta manera, eh, son la misma sucesión. ¿De acuerdo? Que es lo que habíamos hecho antes en los otros ejemplos. Pasemos ahora un cachito a mirar qué es lo que pasa con el binomio de Newton. Y acá escribí con la compu, por eso quedó esa cosa fea ahí. Por ahí la puedo. Ah, no, sí me dejó borrar. Nos falta. No copié lo que correspondía a P de 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo del binomio de Newton? Fíjense que cuando elevamos un binomio a la potencia n, ¿sí? Conocemos las fórmulas de a más b al cuadrado, que sabemos que es a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, que la conocemos más o menos como versito, ¿no? A más b al cubo también es conocido, esto es a al cubo más el triple producto de a cuadrado por b, más el triple producto de a por b cuadrado, más b al cubo, ¿sí? Y si miramos esta expresión general que tengo acá escrita con números combinatorios, vamos a ver que los coeficientes que van multiplicando a los números, a las variables a y b, son justamente números combinatorios. Este es el 1 que aparece acá, corresponde al combinatorio 1 en 0. El 2 que aparece acá, no, perdón, 2 en 0. El número que aparece acá es 2 en 1, el número que aparece acá, que vuelve a ser 1, es 2 en 2. ¿Sí? Y los coeficientes no, perdón, los exponentes de las potencias, una de las potencias va subiendo y la otra va bajando. Acá tenemos a al cuadrado, a con un término menos, b con un término... lo hice al revés, que como lo dice ahí. Bueno. Y la de b va subiendo. Acá está, por cómo está escrito, acá lo hice al revés. K, bueno, acá tiene que cambiar de lugar A con B. Entonces vamos a hacer la demostración, y para hacer la demostración lo primero que tenemos que ver es que P de 1 es verdadera, con lo cual tenemos que mirar que A más B elevado a la 1 corresponde a la sumatoria desde k igual a 0 hasta 1 de los combinatorios 1k, a la k, b a la n menos k. Pero esto significa que tenemos dos términos, porque los combinatorios posibles son el 1, 0 y el 1, 1. El 1, 0 vale 1. Cuando k vale 0, este es el 1, 0 que vale 1. A la 0 vale 1. B a la 1 menos 0 es B. Y el combinatorio, y cuando k vale 1, esto es el combinatorio 1, 1 que también vale 1, A queda elevado a la 1 y B queda elevado a la 1 menos 1, que es 0, B a la 0 vale 1. Entonces vemos que A más B a la 1 coincide con B más A usando la propiedad
conmutativo. Ahora entonces tenemos que probar que P de n implica P de n más 1. La hipótesis inductiva es entonces que para n es válida la expresión y tenemos que ver qué pasa con n más 1. Ahí es donde en la demostración necesitamos utilizar varias de las propiedades que habíamos visto antes. Expresamos primero entonces a más b elevado a la potencia n más 1. Por definición eso es hacer a más b, multiplicarlo por a más b a la n, y ahí entonces podemos utilizar la hipótesis inductiva y cambiar la expresión de a más b a la n por la de la sumatoria. Ahí entonces hacemos propiedad distributiva, ¿sí? Multiplicamos a por la sumatoria y b por la sumatoria. Acá estamos usando la propiedad 2 que vimos antes porque a lo metemos adentro, ¿sí? Y b la metemos adentro. Y acá es donde empiezan a aparecer cosas que tenemos que acomodar un poquito para poder juntar. Fíjense que de este paso a este, acá tenemos dos sumatorias y acá tenemos una única sumatoria. ¿Qué es lo que hacemos acá? Sacamos los términos n más 1 y n más 1 de cada una de estas dos sumatorias, ¿sí? Y no, perdón, hice mal porque acá tengo dos sumatorias también. En esta primera sumatoria saco el término n más 1. En esta segunda sumatoria saco el término n más 1, ¿sí? Y entonces voy ahí a hacer un cambio de índices donde para poder acomodar las cosas de manera que pueda acomodar las dos sumatorias en una única, que es lo que va a pasar en el último término, ¿sí? Entonces, acá juego un poquito. Fíjense que pongo una j que empieza en 1 en vez de a partir del 0. Por eso es que saqué el término n más 1, ¿sí? Y acomodo acá el índice este para que me aparezca j, ¿sí? Le tengo que sumar 1 a lo que pasaba antes porque j empieza desde 1 y no desde 0, ¿sí? Y acá entonces vuelvo a hacer un cambio de llamar j y de j me vuelvo a pasar acá, ¿sí? Y ahí fíjense que acomodo para que los términos me queden con los mismos índices. Acá tengo a la k, acá tengo a la k. Acá tengo b a la n más 1 menos k, acá tengo b a la n más 1 menos k. Y otra cosa que logré con el cambio de j acá es que los dos empiecen igual y terminen igual, ¿sí? Entonces eso me permite acomodar estas dos sumatorias en una única sumatoria. Y acá aparece esta propiedad que habíamos visto en la clase pasada, que es n más 1, el número combinatorio que obtengo de sumar el combinatorio nk menos 1 con el combinatorio nk es un valor más de n y con el mismo k. Entonces paso y logré escribir todo con una sola sumatoria, y fíjense que ahora si agrego los dos términos que había sacado, puedo acomodar todo en una única sumatoria y obtuve la tesis inductiva. Recuerden que esto estaba acomodado en el triángulo de Pascal o de Tartaglia, que también lo podíamos mirar como lo de los números combinatorios, ¿no? Tenía el 1, 0, el 1, 1, no, 1, 0,
1, 1, el 2, 0, 2, 2, 2, 2, 1, perdón, 2, 2, ¿sí? Estaba pidiendo perdón y no les estoy mostrando el Jamboard. Ahí está. O sea que cada uno de los términos lo obtengo como la suma de los dos que están por arriba, agregando estos de acá. Y eso, estos coeficientes son los que aparecen en el binomio de Newton, o sea que cuando elevo a más b al cuadrado uso estos coeficientes. Cuando elevo a más b a la quinta tengo que usar estos coeficientes, ¿sí? O sea, estos son los coeficientes de hacer a más b a la quinta. Y coinciden entonces con los números combinatorios de 5 0, 5 en 1, 5 en 2, 5 en 3, 5 en 4 y 5 en 5. Bien, esto es... Ah, y la otra cosa que también pasaba es que podemos especializar y encontrar valores. Si por ejemplo A vale 1 y B vale 1, la suma de todos estos términos me va a dar el valor de 2 a la quinta, ¿sí? Porque 1 más 1 es 2 a la quinta, así que 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1 da 32, que es el valor de 2 a la quinta. Y ahí entonces podemos usar el binomio de Newton para mostrar los valores de las potencias quintas de 2. Bien, con esto entonces cerramos cositas que fueron quedando sueltas por ahí, o sea que un poquito los términos que nos estaban faltando era esta cuestión de sucesiones, que entonces son funciones de n en los reales. Fíjense justamente que cuando estábamos trabajando con lo del binomio de Newton, la cantidad de términos que nos aparecen es una cantidad finita de términos, ¿sí? Entonces, para poder decir que estamos trabajando con una sucesión, lo que decimos es que del término n más 1 en adelante, las imágenes de los números naturales son todas cero, ¿sí? De esa manera estamos trabajando con sucesiones finitas y a nadie le molesta o de alguna manera los matemáticos se las han arreglado para meter en la misma bolsa cosas finitas con cosas infinitas, ¿sí? Hemos visto esta cuestión de las definiciones inductivas. Que fíjense que muchos de los ejercicios que están haciendo es mostrar que los términos de una sucesión, si se suman o aparece alguna otra cosa, tienen un término general que coincide, entonces uno con el otro. También vimos una única definición recursiva que fue la de Fibonacci, y no nos metemos mucho, pero a lo largo de la carrera se van a encontrar con que van a aparecer un montón de definiciones recursivas y que es una manera de que se puede trabajar, ¿sí? Y por último vimos esta aplicación del binomio de Newton como formulita que conecta que tenemos una demostración de la definición por inducción, pero a la vez utilizamos los números combinatorios que fuimos definiendo en la clase anterior. Bueno, con esto entonces estamos